debemos aprender a respetar a las personas que no donan, sabiendo que es posible que no donen y luego sean receptoras. Es decir, la paradoja se puede dar, ¿eh? Y de hecho hay algún caso que no viene a cuento, ¿verdad? Pero son situaciones que, hombre, no debemos No negar. vendrá a cuento, pero es un dato a tener en cuenta. Sí, claro. ¿No? Porque siempre parece que si vemos las Claro. cosas desde la doble perspectiva o nos ponemos en lugar del otro, pues te puede ayudar también, ¿no? a darle la vuelta a tu opinión. Las asociaciones de pacientes que ayudan muchísimo porque están sostenidamente bombardeando, claro, para que se abren las casas, para que todos seamos donantes, para que esto no sea nada excepcional. Oye, ¿te has muerto? Pues, oye, pues donante, pues sí puede ser. Pues si tienes una enfermedad cancerosa no puede ser, si tienes una infección activa concreta tampoco, hay peculiaridades, ¿no? O si tu órgano no está en unas buenas condiciones, no puedes, no vas a poner un órgano que no está en condiciones. Bien. Todo esto, hay gente que no lo entiende, pero es la realidad social. Hay un 5% que no dona. Después de esa negativa, claro, estamos hablando de horas, estamos hablando de algo muy rápido, pero ¿dejáis una mínima posibilidad, la puerta abierta, a que en esas horas después, bueno, pues haya una reflexión más íntima aún de la que se ha producido incluso, en esa sala de la que nos hablas? Incluso, no sé si hago bien diciéndolo, pero bueno, hacemos alguna incursión un poco, pues a ver si sabemos de algún conocido, algún familiar que podamos tener una mínima relación de algún tipo, ¿sabes? Pues para tratar de persuadirles de la... A ver, en ese caso ya no del derecho, sino de la belleza de poder donar, ¿no? Porque luego es muy bonito, sobre todo, fíjate, porque una persona octogenaria, pues su vida, pues bueno, ha vivido 80 años y hemos disfrutado de ella, pero cuando el que fallece es una persona joven, ojo, que eso, a ver, que te quede un recuerdo de que ha dado, ¿sabes? Yo creo que es un activo de emoción positiva para esa familia, ¿no? A veces también recurrimos a ese, pero vamos, como un discurso de explicarlo, de persuadirles, ¿no? ¿En algún momento le ha tocado decidir a los médicos porque la familia no terminaba de tomar la decisión? No, al final sé que tiene que acabar firmando la familia, pero... Mi opinión, bueno, la mayoría de los del equipo, las familias normalmente tienen confianza en el sistema. O sea, si tú recibes una atención respetuosa, una atención con un mensaje unívoco, con un mensaje firme, que ves que hay una real atención a esa persona, que no hay unas horas de explicación, sino que sostenidamente esa familia está siendo atendida, como ocurre. La mayoría de los pacientes que son donantes tienen lesiones devastadoras cerebrales, y esas familias se les informa con la frecuencia que precisa o que va evolucionando, porque a veces son evolutivos muy rápidos. Entonces, tiene muchísima importancia, independientemente de la donación de órganos o no, que esa familia tenga la sensación, además que la deben tener, de que está en manos de un equipo que conoce la patología, que está donde tiene que estar su familiar, que si hay alguna posibilidad, la única es la que se está buscando y que es la confianza en el sistema. Comentas que con la gente joven, bueno, pues dejar esa otra puerta abierta al decir, oye, mira, ha servido para salvar una vida, incluso 2, incluso 3, depende de la cantidad de órganos en buen estado que dejara. Pero se puede entender el hecho de que la ley no permita que se conozca a dónde van esos órganos. Que podría ser aún más bonito saber dónde han ido para esos órganos y conocer a esas familias, ¿no? Que seguramente quieran agradecer a esas otras la generosidad que han tenido. Ha habido mala experiencia con ello. El modelo español, como sabes, prácticamente es el mejor del mundo. Pues así, la verdad es que es así. Entonces es un modelo que es un copia-pega a lo que se está haciendo tanto en las directivas europeas, todas las de Estrasburgo que son de obligado cumplimiento, y la mayoría de los países occidentales lo están asumiendo, pero hay mala experiencia en cuanto a conocer las familias de origen. La donación es altruista, la donación es anónima, y eso es algo que hoy por hoy está dándonos muy buenos resultados. No parece que sea, concretamente en Estados Unidos han tenido malas experiencias respecto al conocimiento de la familia donante con el receptor. Sí es verdad que muchísimos de los receptores nos han llamado, además, por favor, nos gustaría dar las gracias personalmente, porque el cambio de vida es tan tremendo de una persona que está necesitando un órgano antes y después. Si esto se pudiera verbalizar, es otra vida, es volver a nacer. Y eso es una maravilla. Y hay gente que tiene... Y entonces nosotros sí les decimos a las familias, miren ustedes, que muchísimas gracias, pero no podemos, ese cruce de información no se debe dar. ¿Cómo funciona la donación una vez que ya está autorizado por parte de la familia? Nos has dicho que hay más de 100 personas alrededor, pero ¿cómo se conecta? Pues mira, ¿quién está en ese punto coordinando tantas provincias, ¿no? Tantas como un país de más de 45 millones? Somos 46 millones de habitantes.
Entonces hay un sistema de trazabilidad y de seguridad, que es un sistema que está encriptado, que se llama el CORE, que lo registra la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, y es un sistema por el que cada uno de los que accedemos, los de los coordinadores de trasplantes que accedemos a ese sistema, introducimos la información de cada donante. Ese donante tiene un proceso de donación que inicia con la detección en la UCI, el diagnóstico de muerte encefálica, ver lo que se llaman los cribados, serológico, bacteriológico, neoplásico, para ver si este paciente puede, ese cadáver puede o no donar. Luego viene la entrevista judicial. El juez tiene que autorizar si es una muerte violenta, una muerte en un accidente de tráfico, etcétera. Es precisa la autorización del juez, que habitualmente autoriza, la autorización familiar. Y una vez que se introducen todos los datos y peculiaridades del paciente, el código de barras, el HLA, los parámetros bioquímicos que expresan los análisis de su función renal, de su función hepática, de su función respiratoria, de su función cardíaca, las pruebas de imagen, ecografías, escáner, todo se introduce todo en este sistema, el CORE, que se llama, ¿no? Es un sistema que automáticamente se expande por todos los 46 millones de los 190 hospitales que hay en España trasplantando. ¿Qué quiere decir eso? Que en corazón, pulmón e hígado, si hubiera una alerta cero es una situación de vida o muerte, el primer órgano compatible con ese paciente que aparece es para él. Si no hay ninguna alerta cero, una alarma cero que se llama, entonces, por ejemplo, sería... A una lista. Sí, a una lista, pero en tu zona. A nosotros los órganos que generamos para Navarra. Que en Navarra no tenemos navarros en esa lista de espera o que tengan las condiciones de idoneidad, entonces salen fuera de aquí. Que como ocurre, como donamos más, somos 640.000 habitantes y pues, con 40 casi donantes, pues lógicamente mandamos más órganos de los que utilizamos. Pero, por ejemplo, los riñones. El riñón requiere una coidentidad, intentamos que sea al máximo. Por eso los riñones que se trasplantan en Navarra tienen... duran más que el resto de Europa, por así decirlo. O sea, son de una altísima calidad. ¿Por qué? Porque se hace un estudio de coidentidad a unos umbrales muy bajos, ¿no? Hay unos inmunólogos metidos por medio. Oye, Pepe, ¿hay límite límite de edad? ¿Hasta qué edad se puede donar? El año 96, el 2016 se llegaron a poner 3 hígados de 90 años. La mayoría de los ciudadanos y también los médicos y los sanitarios tenemos un TIC. Perdona, 3 hígados de 90 años en cuerpos de qué edad? En receptores de 80, por ejemplo. Se intenta que haya una proporcionalidad, una cercanía. Una cercanía en el tiempo. Pero tenemos un TIC, nosotros lo llamamos gerontodiscriminador, que es una palabra muy abigarrada, pero lo que expresa es lo siguiente. Hay 3 edades, ¿no? La edad cronológica, que es el número, la edad biológica, que es el grado, digamos, de envejecimiento de tu cuerpo, de tus órganos vitales, de tu árbol vascular. Es verdad que hay personas recientemente obtuvimos los pulmones de una persona de 72 años que eran fantásticos. Una persona, quiero decir que cada persona tiene sus peculiaridades biológicas. Y luego es verdad que el hígado, o sea, no hay límite de edad, para que nos entendamos. Sí, es verdad que cuanto más añosos son los órganos, de alguna forma es normal que su función dure menos en el tiempo. Pero sí se intenta que vayan a pacientes que tengan una edad cercana. Claro, para que un órgano sea donado, ¿está directamente relacionado con la vida saludable de esa persona? ¿O no tiene por qué? No tiene por qué, no tiene por qué. Porque nos hemos encontrado con personas con antecedentes, digamos, pues no sé, pues de lo que fuere, que, sin embargo, su valoración de esos órganos ha sido pues perfectamente válida, ¿no? Es verdad que el tabaco, por ejemplo, en el tema del pulmón, intentamos que los donantes no sean fumadores. ¿Qué es la donación? Antes lo decías, la donación en asistolia, que además ha subido y además ya supone, creo que cerca del 25%. El 28%. El 28% ya. A ver, la donación, el retrato robot de una donación en asistolia consiste en lo siguiente. Hay 2 tipos de muerte. La muerte cerebral, que ya sabemos que es, la hemos dicho antes, una persona en una UCI con un tubo que le hace respirar, porque cuando uno está muerto no respira, pero si ese tubo tiene una máquina que mete el oxígeno, tú estás vivo, tu corazón sigue latiendo. Bien. Ese es el 1% de la gente que muere así, pero el otro 99% mueren pues como la gente que se muere en su casa, que su corazón se para, o sea, la muerte al estilo clásico. Bueno. De muerte natural. Muerte natural, que se dice, eso es la muerte en asistolia o la muerte cardíaca. Bien, que habitualmente, pues no sé, pues los abuelitos se mueren así en casa, bueno, antes más que ahora. Pues, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el retrato robot de la donación en asistolia, que lleva 3, 4, 5 años? Nosotros la montamos, fuimos de los primeros equipos que lo montó en España. La donación en asistolia consiste, el retrato robot es un paciente con una lesión devastadora, una lesión cerebral en la que no quede ningún gesto terapéutico y que ha quedado con una situación
cercana a la muerte cerebral, por así, pero no llega a muerte cerebral. Todavía tiene algún impulso. Esa persona la tenemos con el tubo, con la máquina, dependiendo con muchas, digamos, con mucho soporte artificial. Normalmente, independientemente de la edad, a la vista del grado de lesiones, de severidad de esas lesiones y sobre todo si el pronóstico es infausto, que vemos que no hay ninguna posibilidad de curación, en la sesión clínica diaria que se hace en las unidades de cuidados intensivos se establece lo que se llama limitación de tratamiento de soporte vital. La limitación de tratamiento de soporte vital es cuando el equipo médico entiende que seguir con medios artificiales a esa lesión devastadora, que llevas ya con él una semana o el tiempo que lleves, es una situación ya de entras en lo que se llama encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica y no le aporta ningún beneficio. Esto se decide en sesión clínica por el equipo médico y eso se transmite a la familia. Y la familia, miren ustedes, las familias ya llevan días, lógicamente, viendo la evolución. Y entonces viene lo que se llama los cuidados del final de la vida. Los cuidados del final de la vida es que no haya dolor, que no haya angustia, que no haya ahogo y, si es posible, la donación de órganos. Es un cuidado más del final de la vida. Y esto se ha rutinizado y hay familias que dicen, por favor, por supuesto que sí. Pepe, el número de accidentes de tráfico ha descendido en Navarra, ha descendido en España. ¿Esto ha tenido también una repercusión en los datos de donaciones? Sí, mira, en el año 2000 hubo 450 donantes de accidentes de tráfico. El año pasado hubo 60, entre 40 y 60. O sea, fíjate, de 450 a 60 han cambiado los vehículos, la bioenergética, han cambiado las leyes de circulación vial, los radares, los controles de alcoholemia, etc. Hay muchos factores que han influido, pero ha caído completamente. Con ello, ¿qué ha ocurrido? Que ha subido, eran unos donantes fantásticos. A ver, que vamos a cogerlo en el sentido, es un éxito social el que haya bajado tanto la siniestralidad y las muertes de tráfico, pero eso razonablemente ha supuesto que la mayoría de los donantes ahora no vienen de ahí, sino son hemorragias cerebrales, y la edad media del donante, que estaba en 40 años, en 20 años que han pasado, en los últimos 20 ha subido a 60, ahora estamos en 62 años de edad media. O sea, ahora el donante normal de órganos es un señor de 65 años que ha hecho una hemorragia cerebral. Oye, ¿cómo llevas el hecho de estar siempre tan cerca de la muerte? Ya. Esto sirve para uno, no sé. Porque sí que quiero, Pepe, comentar en esta entrevista que estás cerca de la muerte, pero también cerca de la vida, siendo hijo de una mujer que se ha dedicado toda la vida a dar muchas alegrías en la churrería La Mañueta. Sí, ¿Cómo se equilibra todo esto? ¿Cómo se equilibra todo esto, teniendo ahí a Paulina, ejemplo, conocida por todos los navarros? Y en el día a día, por otra parte, viendo todo lo demás. ¿Carpe diem es tu santo y seña? No, estas cosas... Yo la verdad es que nunca he creído ni en la vocación ni nada. Uno se dedica a una cosa y... Esto es un mundo que a ver, esto lo que hacemos es que es muy bonito, ¿eh? O sea, es un trabajo tal, pero es un desafío. A ver, esto hay que hacerlo bien. Y esto es un... Joder, somos un equipo que lleva muchos años y, hombre, ahora lo estoy liderando yo, pero... A ver, la verdad es que las cosas estamos en cabeza porque, bueno, pues porque esto sí lo haces con gusto y estás todo... No hemos faltado a ninguna reunión que ha habido tanto nacional como internacional, estamos a la última, ¿no? Y esto es un tema que al final, sí es verdad que está... Seguro que repercute, ¿no? Pero nosotros no es que estemos más fríos que los demás, ni menos, pero como es nuestra vida habitual, pues lo entendemos que es lo que tenemos que hacer y no es... Sí, pasas momentos de tragar saliva, pues cómo no vas a pasar, ¿no? Pues sobre todo con la gente joven, ¿no? Pero bueno, pero esto lo vemos todos en cualquier trabajo, ¿eh? Quiere decir que... Pero bueno, sí, te vas... Seguro que alguna cosa sí repercute. Sí. Pepe, muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber venido a charlar con nosotros esta noche y esperemos que esto sirva también precisamente para lo que comentábamos, para que no le tengamos tanto miedo a la donación y demos ese sí, porque si uno tiene órganos que le sirven, ¿por qué no regalarlos? Sí, claro que sí. Gracias a vosotros y bueno, que esto es una suerte porque es obra de todos los ciudadanos y los que estamos dentro de los hospitales y fuera, es una labor de todos. Gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches.